Hermano Juan Martínez, pastor Juan Martínez de la Iglesia Bautista Bíblica en Lawrence, Massachusetts, quien ha estado trayendo la enseñanza de la palabra en este día, va a continuar con el tema que empezó en la escuela dominical, que así como lo hizo el Señor esta mañana, se plazca en bendecir la palabra de nuevo en medio nuestro. Buenas tardes de nuevo, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Hemos visto su mano ayudándonos en su gracia y en su misericordia. Nos ha parecido bien continuar con lo que comenzamos esta mañana, y lo que pienso hacer en este momento es hacer una recapitulación de aquellas cosas que vimos esta mañana, y entonces para continuar los siguientes puntos que vamos a enseñar en esta hora. Y quiero hacerlo comenzando de nuevo en Génesis 22. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 12. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al altar, al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vamos a orar. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios único y verdadero, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, y los sustentas con la palabra de tu poder. Tú eres, como cantábamos, santo, santo, santo. Tu nombre es glorioso. Tú eres excelso, majestuoso, grande, temible en la congregación de los santos. Aquí está tu pueblo reunido una vez más con el propósito de oír tu voz.
con el propósito de poner nuestras mentes y corazones en sacrificio de atención delante de ti, para que tú hables a nosotros lo que tú tienes que decirnos. Oh Dios, danos la actitud de Abraham para escuchar tu voz y obedecer. Danos esa actitud, Señor, para ser hombres y mujeres, jóvenes y niños, de dependencia de ti en todas las cosas. Pero no nos olvidamos de nuestros pecados. Que nuestros pecados no sean un obstáculo para que tu palabra venga y haga el propósito con el cual tú la envías. Pero también nos acordamos de tu siervo. Tú conoces sus debilidades, sus pecados, su falta de conocer muchas cosas de ti y de tu palabra. Sé propicio a él, Señor, y asístelo. Que una porción especial de tu Espíritu esté sobre él y él hable verdad delante de tu pueblo que viene de ti. Sé con nosotros en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de aquel que nació de una virgen, vivió sin pecado y murió en una cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestro tema que iniciamos esta mañana en la escuela dominical es el propósito de las pruebas. Nosotros tomamos este texto, este pasaje de Abraham como un punto de referencia a Dios probando a un hombre de una manera extraordinaria. Nosotros hablamos de varias cosas y voy a comenzar diciendo sobre lo que hablamos con relación a lo que dice Job capítulo 5 versículos 6 y 7, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. De manera entonces que enseñamos esta mañana que nadie en este mundo está libre de las aflicciones y de las pruebas. El Job atravesó algunas de las pruebas más duras que hombre alguno pudo imaginar. Pero, sin embargo, Abraham ha sido la persona que ha tenido que pasar la prueba más difícil que cualquier ser humano pudo atravesar. Hemos leído el pasaje y nosotros podemos preguntar o preguntarnos aquellas preguntas que posiblemente se hizo Abraham en aquel momento que Dios le pide a su hijo, a su único hijo, al hijo de la promesa. ¿Por qué pediría Dios un sacrificio humano si nunca él había exigido esto antes? ¿Por qué llegaría Dios tan lejos en sus milagros, haciendo que naciera Isaac como el hijo de la promesa, después de haber hecho un milagro extraordinario? ¿Por qué? Y ahora pide que se le sacrifique. Pero no solamente que pide se le sacrifique, sino que tenía que hacerlo por su propia mano. La idea para Abraham resultaba incomprensible, abrumadora y turbadora. Y nosotros podemos ponernos en la vida de Abraham, en el momento oportuno en que a Abraham se le pide esto. Se turba uno. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Una cosa es que un ser querido muera, decíamos esta mañana, y otra cosa muy diferente es que te digan que tú tienes que matarlo. Y una de las cosas que quiero llamar la atención de nuevo aquí ahora es ¿qué fue lo que sucedió después de la petición? ¿Cómo es que Abraham escucha a Dios y obedece a Dios?
instantáneamente. Y hubieron varias cosas que hablamos ahí. Se levantó de madrugada. ¿Cuántos pensamientos pasaron por él cuando estaba de camino a aquel lugar con 3 días de camino? Después de haber visto estas cosas, nosotros pudimos traer, ¿cómo podemos nosotros comprender la naturaleza de la fe que Dios cuenta como justicia según Génesis capítulo 15, verso 6? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La obediencia a Dios es mejor que los sacrificios. De manera que Abraham entonces es un ejemplo para nosotros de obediencia y de sumisión a la voluntad de Dios a cualquier precio. A cualquier precio. Y una de las cosas también que decíamos, que puede ser que nosotros tengamos que ofrendar a nuestros propios Isaaces a quienes amamos y ofrecérselo al Señor. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que tomar decisiones muy serias en nuestras vidas con nuestras familias. Y nada más no tenemos la oposición de nuestro propio malvado corazón. Recuerdo en el año 2008 que tuve que tomar una decisión con mis 2 hijos. Busqué consejo con mis pastores y tuve que decidir sacar a mis 2 hijos de mi casa. No fue fácil. Con mucha tristeza. Con mucha tristeza tuvimos que tomar una decisión así. Mi esposa enferma. Tuvimos que reunirnos con ellos. Esta casa debe glorificar a Dios. Y si ustedes quieren independencia, van a tener independencia. Pero yo y mi casa vamos a dar gloria a Dios. Estoy explicando esto no para llamar la atención sobre mi persona, Dios lo sabe, sino porque quizás algunos de nosotros debiera oír esto, pensando en lo que hizo Abraham. Pero no solamente nosotros tuvimos oposición en nuestros propios corazones para hacer esto. Miembros de la iglesia se oponían a eso y se opusieron a eso. ¿Puede usted pensar que alguien que quiere obedecer a Dios, un hermano en Cristo, se oponga a que obedezca a Dios y hasta murmure? Eso pasó. Nuestros familiares están locos, pero nosotros sabíamos que hay un Dios al que nosotros tenemos que honrar por encima de los Isaaces que nosotros tenemos. Hermanos amados, uno de ellos está sirviendo al Señor en Santiago. El otro está en mi casa en este momento. No se ha convertido aún, pero él testifica que fue bueno y fue sabio y fue bíblico la decisión que nosotros tomamos. Entonces,
nosotros debemos procurar la gloria de Dios. Es posible que si por la gracia de Dios y los consejos de mis pastores yo no hubiera hecho eso, yo no estuviera aquí hoy predicando, ni siendo un pastor en una iglesia en Lawrence. Posiblemente. Yo no sé qué hubiera pasado, pero posiblemente yo no hubiera estado cualificado y capacitado para Dios llamarme al ministerio. La historia de Abraham nos enseña que un hombre puede atravesar la prueba más severa de la vida que cualquiera se pueda imaginar, pero si de verdad confía en un Dios soberano, un Dios fiel que honra a los que le honran, Él hará la voluntad de Dios y esperará en sus promesas. Hay cosas que no entendemos y a nosotros no se nos ha dicho que vamos a entender todas las cosas, pero hay cosas que son claras en la palabra de Dios para nosotros hacerla según Dios y para su gloria, y eso traerá gloria a nuestro Dios. Todo el que viva por fe en Dios en sentido espiritual entonces es hijo de Abraham y que es el padre de los creyentes. Y nuestro primer punto en esta mañana fue que las pruebas verifican o comprueban la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas nos ponen a identificar si estoy débil o si estoy fuerte. Vimos en aquel momento que el rey Ezequías fue probado por Dios. Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Según Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo número 31. Dios no necesitaba poner a prueba a Ezequías para saber lo que él tenía en su corazón, porque Dios es omnisciente. Dios nos pone a prueba para que nosotros podamos averiguar, discernir en qué posición de fe nosotros nos encontramos. Él nos ayuda a realizar un inventario espiritual dentro de nosotros mismos al ponernos pruebas en nuestras vidas para mostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ustedes lo saben eso. Y yo decía que si en este momento tú estás pasando por alguna prueba, tú puedes saber si tu fe es fuerte o si tu fe es débil, dependiendo de la manera en que tú estés recibiendo lo que está pasando. Si tú estás viendo despropósito en Dios, si tú estás enojado con Dios o enojada con Dios, y te preguntas ¿por qué soy yo que estoy pasando estas cosas? Hay un problema serio, tu fe está débil. Pero en cambio, si usted se apoya y se alegra en el Dios soberano que tiene control de todas las cosas, entonces usted tiene una fe fuerte. Y tenemos que venir con acciones de gracias delante de nuestro Dios por las pruebas que Él trae a nuestras vidas, porque tienen un propósito justo, santo y verdadero. Las pruebas santifican nuestras vidas y nos conducen a parecernos al carácter del Señor Jesucristo. Otra de las cosas que quiero llamar la atención de lo que hablamos esta mañana es que por causa de la prueba de Job reconoció delante de Dios que de oídas le había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un creyente verdadero,
Pero habían cosas que él conocía solamente de oídas de Dios. Las pruebas trajeron como consecuencia que abrieron sus ojos espirituales para ver la gloria de Dios en su propia vida. En ese momento yo mencioné a Eliseo y a Elías. Pero era para ver si ustedes estaban atentos o no. No, fue que me equivoqué. Fue que me equivoqué. Elías y Eliseo, ¿verdad? Y mencioné, porque es importante eso, y a veces uno lee eso y uno no percibe el principio espiritual. Eliseo pide: yo deseo una doble porción de tu espíritu. Ok, yo no te lo puedo dar, pero si tú me miras, cuando yo sea quitado de ti, entonces lo tendrás. Debemos rogar a Dios que abra nuestros ojos para ver las maravillas espirituales que vienen a nuestras vidas. Para nosotros ver cuando poderosamente Él se acerca a través de su pueblo en los medios de gracia y viene con poder y habla a nuestras conciencias. Y entonces nosotros podamos ver la gloria de Dios a través del poder de su palabra, hablándonos al corazón. También nosotros vimos que las pruebas nos humillan. Las pruebas nos humillan. Y aquel aguijón que el Señor le dio al apóstol Pablo es un testimonio de cómo Dios mantuvo a Pablo a la raya. A veces yo me pregunto por qué hay familias que tienen pruebas por años. Por años. Conozco pastores, sus esposas, sus hijos, algunas hijas, algunos hijos con enfermedades por años. Oye, es que el Señor sabe lo que hace con nosotros. Y Él se glorifica en medio de esas enfermedades porque mantienen nuestras almas cerca del trono de la gracia y de la misericordia, clamando a Él. Las pruebas entonces nos evitan que confiemos tanto en nosotros mismos. Dice que y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El mismo Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, piense de sí con sobriedad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Las pruebas nos desinflan. Las pruebas tienen la virtud de bajarnos y de mantener esto sobre el piso. Cuando estamos en prueba, frecuentemente ponemos esto sobre el piso, en humillación delante del Señor. Entonces, qué buenas son las pruebas, porque nos acercan al Señor y forman el carácter de Cristo en nosotros. Una de las cosas, en tercer lugar, entonces ya entrando al punto de nosotros ahora,
que uno de los propósitos de las pruebas entonces es que nos alejan de las cosas materiales. Uno de los propósitos de las pruebas es que nos alejan de las cosas del mundo. Nosotros compramos muebles, compramos carros, viajamos, hacemos aquí, allá. Y a veces se nos olvida que nosotros estamos aquí como peregrinos y que vamos a una patria que esta no es la nuestra. Pero se nos olvida. Y usted nos ve haciendo planes aquí y planes allá, como si no, como si nos fuéramos a quedar aquí. Somos extranjeros y peregrinos. Pero nuestra forma de vivir dice que no somos extranjeros y peregrinos, que es hasta aquí. Que de aquí vamos para aquí. Eso es. De aquí vamos para aquí. Y no hay edades. De todas las edades hacemos planes. Y a veces planes. Yo oigo personas de 70 años, 80 años. Bueno, yo voy a hacer... Pero cosas como que debiera ser como de 20 o 25 años. Tú sabes que la gente esté pensando en eso, 30. Pero es que tenemos una mente de aquí. Entonces las pruebas llegan para despegarnos de aquí. Yo recuerdo que cuando tuvimos que venir acá, nosotros teníamos una casa en la República Dominicana. Una casa ataviada por la gracia de Dios con todo lo que se necesita y esas cosas. Pues la casa tuvo que quedarse allá y todo lo que había allá. ¿Y qué pasó? Ya no hay casa. La mayoría de los muebles ya no están. Los que quedan, uno está en la casa de fulano, otro en la casa de... Pero yo estoy contento aquí. Porque Dios en su gracia, a través de las tribulaciones y de las pruebas, a mi esposa y a mí nos ha hecho ver que no es eso. Que no es eso. Tenemos 14 años probándonos el Señor, 8 de los cuales es ella enferma. Y aquí estamos. Y ustedes la conocen. Esa mujer no se queja, por la gracia de Dios. Y hemos comprendido, hermano, y yo le estoy hablando con el corazón esto, para despegarnos de aquí. ¿Dónde está tu deseo de que Cristo sea formado en los hombres de este mundo que se están perdiendo y que vengan al arrepentimiento? No tenemos tiempo. No hay tiempo. Yo no estoy diciendo que porque hay deberes y cosas de esas. El punto es que sacrificialmente nosotros tenemos que ver que tenemos que buscar a los perdidos para que la gloria de Dios se manifieste en su pueblo. Y es despegándonos aquí. Despegándonos de aquí, entonces las pruebas vienen para que nos demos cuenta que las cosas materiales no son para seguir viviendo aquí. No, es que tú necesitas una nevera, sí, yo no estoy diciendo que no. Tú necesitas una cama para dormir, tú necesitas, a mí me gusta llegar a un sitio donde las cosas están bien preparadas. Eso está bien. El punto es que el corazón no esté ahí. Las pruebas vienen para que tu corazón se despegue de ahí.
que ya haya otro deseo en tu corazón de buscar la gloria de Dios y el bien de los perdidos. Y en el Evangelio según San Juan hay un pasaje que me llamó poderosamente la atención sobre esto. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, en el verso 2, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo número 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, oigan la pregunta que el Señor le hace a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Hay una multitud? El Señor le pregunta a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para darle comida a esta multitud? Oiga lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle. Para probarle le preguntó eso, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor ya sabía lo que había de hacer, pero vamos a ver la respuesta de Felipe, porque puede ser que esta sea tu respuesta también. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. Así que olvídate. Usted se imagina diciéndole al Señor, así nos encontramos tú y yo muchísimas veces, diciéndole al Señor eso mismo. Pero fíjese cómo fue, es para probarle. Déjame ver qué es lo que hay en el corazón de este muchacho. La respuesta de Felipe partió desde un punto de vista material. Él no vio a quien él tenía ahí, y él había hecho milagros antes de eso. Oye, pero yo tengo a Dios delante de mí. ¿Qué pasó con Felipe? Lo mismo que pasa contigo y conmigo. Que nuestros pensamientos son pensamientos materiales. Y así pasa en la iglesia. Hay que cambiar los sillones, ya hay que cambiarlo. Ay, pastor, ¿y cuánto dinero se necesita para eso? Esa no es la pregunta que tú tienes que hacer. ¿Quiere el Señor Jesucristo que se cambien los asientos? Si Él quiere que se cambien los asientos, nosotros debemos clamar al Dios de los cielos y de la tierra para que se cambien los asientos. Lo que esperaba el Señor Jesucristo de Felipe era, Señor, tú tienes el poder para darle comida a toda esta gente y algo más, y el mundo entero. ¿Estamos contigo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues recuéstenlo a todito. Le hubiera respondido el Señor. ¿Qué fue lo que hizo después? Bueno, ya ustedes no tienen la capacidad para darle comida. Bueno, pues recuéstenlos a todos. Y comieron miles de personas en ese momento. ¿Crees tú en ese Dios vivo y verdadero que tienes todo poder para hacer todas las cosas?
Nosotros nos agobiamos por cosas que pasan. Clamemos a nuestro Dios y esperemos en Él, porque Él ha prometido que nunca más se volverá atrás de hacernos bien. Y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor entonces quiso probar a Felipe para ver si recurría a los recursos materiales o recurría a Él como el dador de todas las cosas. Cuando hay que hacer algo, hermanos, en la iglesia, lo que hay que saber es si Cristo quiere que se haga. Y hay que hacerlo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y se hará en su tiempo, según su voluntad y para su gloria. Yo los he visto a ustedes a través de los años, haciendo la voluntad de Dios en ese sentido. Puedo venir aquí y ver estos cambios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios mueve el corazón de su pueblo para ofrendar, para hacer todas las cosas que hay que hacer en la iglesia. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. De manera que tenemos las pruebas para despegarnos del mundo, porque nuestra naturaleza es estar pegados al mundo. Algunos solamente de pensar se aterran de que puedan perder el trabajo. De que los ingresos que tienen se desaparezcan. Y se aterran, le da ansiedad, no duermen. Ay, y si quiebra el banco, óigame, comenzamos a pensar de todo. Dios tiene en sus manos todas las cosas. Cuando viene un tsunami y barre con una cantidad de casas y de todo, ¿qué es lo que pasa? ¿Se va todo? Dios no ha cambiado de posición. Él está en el mismo lugar. Dios nos envía pruebas para alejarnos del mundo, para que las cosas materiales no sean aquellas que nos amarren a este mundo. Pero también las pruebas enfocan nuestra mente en la esperanza eterna. Las pruebas que atravesamos aumentan la expectativa que sentimos por el cielo. El deseo de que el Señor venga pronto se acrecienta en nuestros corazones cuando tenemos pruebas. Mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones, las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Es para la gloria que nosotros vamos. Las pruebas aumentan esa expectativa. Miren los versículos 22, ahí mismo, 22 en adelante. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. ¿Y por qué? Porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Las pruebas fijan nuestras expectativas en cosas superiores, en las verdades y realidades divinas y eternas. Esto es lo que había también en la mente del apóstol Pablo en 2 Corintios. Vamos allá, por favor, a 2 Corintios, capítulo número 4. Versículo número 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve prueba o tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ay, cuando vienen esas dificultades tan fuertes, oh, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Pero eso no es para que dejemos de cumplir con las responsabilidades que tenemos de buscar a los perdidos, porque a veces quisiéramos no seguir trabajando y que nos vamos para el cielo. Las pruebas aumentan nuestras expectativas de lo eterno, nos ayudan a añorar la ciudad eterna en los cielos. Tenemos una patria en los cielos. Pero también las pruebas revelan lo que en realidad nosotros amamos. Las pruebas revelan lo que en realidad nosotros amamos en nuestros corazones. Aparte de Dios, nada podía ser más amado para Abraham que su hijo Isaac. Por lo tanto, en eso consistió la prueba, averiguar si él amaba a Isaac más que a Dios. ¿Amas tú a Isaac, al tuyo, más que a Dios? Las pruebas revelan nuestro amor por Dios, viendo cómo reaccionamos ante esas pruebas. Si amamos a Dios, le daremos gracias por las bendiciones que nos trae a través de las pruebas. Sin embargo, si nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, cuestionaremos la sabiduría de Dios y nos sentiremos molestos y amargados. Murmuraremos y nos quejaremos. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón tu Isaac? Si hay algo o alguien para nosotros más querido que Dios y más amado que Dios, Dios lo va a apartar para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Dios lo va a quitar, de alguna manera. En Deuteronomio, por ejemplo, no tienen que buscarlo, capítulo 13, versículo 3, dice Moisés que Moisés advirtió a los israelitas con respecto a seguir falsos profetas y le dijo: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma y con todas vuestras fuerzas. Él te prueba para ver con qué capacidad es que tú lo estás adorando a Él y amando a Él.
Señor nos pone a prueba para ver si verdaderamente le amamos tanto como nosotros decimos en la boca. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Lucas 14, 26 y 27, el Señor Jesucristo dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. El Señor no está diciendo aquí que nosotros tenemos que odiar y aborrecer a nuestras familias y al mundo. Ese no es que tenemos que amarlo menos que a Dios. El punto es que el que no ama menos a su padre, a su madre, a su marido, a su mujer, a sus hijos, a todo el mundo, el que no lo ama menos que a Dios, hay problema. Más bien lo que el Señor quiere decir es que si no amas a Dios a tal punto de que si fuera necesario desprenderte voluntariamente de tu padre, de tu madre, de tu hijo, o de tu esposa o de tu esposo, o incluso de tu propia vida, tú no amas a Dios de una manera suprema como Él lo demanda. Tenemos que decidir hacer o la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad y nuestro propio deseo. Y vuelvo a decir, no importa lo que digan los vecinos, ni lo que digan los hermanos, ni nada de eso. ¿Qué dice Dios que yo tengo que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Y yo no estoy diciendo que esto es fácil, pero en el poder de Dios, Él nos da la fortaleza para nosotros hacer su voluntad. Porque en Él tenemos la fortaleza para hacerlo y la sabiduría para hacerlo. En el caso de Abraham, nosotros vimos a quién amaba más Abraham. Claro, de madrugada, ¿qué es lo que hay que hacer? Sin hablar. Las pruebas también nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. La razón materialista nos enseña a valorar el mundo. Nuestros sentidos y emociones nos enseñan a valorar el placer. El mundo nos dice que la buena vida es la que se vive aquí y ahora, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin embargo, la fe nos dice que valoremos la palabra de Dios, que la obedezcamos y recibamos su bendición. Las pruebas nos muestran las bendiciones de la obediencia. Cuando obedecemos la palabra de Dios en medio de las pruebas, nosotros somos bendecidos por Dios. Y eso es seguro. El Salmo 63, verso 3 dice David: porque mejor es tu misericordia que la vida. Si tú quieres mi vida, cógela y dame tu misericordia. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de alguien que fue bendecido por su obediencia. Y ese es nuestro ejemplo para nosotros seguir sus pisadas. Hebreos 5, 7 al 9 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Nosotros no nacemos sabiendo obedecer. Entonces tenemos que aprender a obedecer. Y sigue diciendo: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Esto es una referencia al sufrimiento del Señor en el huerto de Getsemaní, según Lucas 22, 39 al 44. Pero en Filipenses 2, 8 al 9, Pablo menciona el resultado de su obediencia. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ese es nuestro ejemplo perfecto. Las pruebas nos hacen sufrir para que podamos obedecer y luego recibir la bendición completa de Dios. En la medida en que aprendamos a obedecer a Dios, experimentaremos el gozo de dicha bendición. Sí, hay momentos difíciles para obedecer. Hay momentos difíciles que no entendemos aquí y a veces comenzamos a decir esto y a decir, pero pastor, mire, usted no sabe que mira aquí, pero aquí dice que... No, míralo ahí, es ahí que dice. Y comenzamos a justificar por allí y comenzamos a traer otro argumento por aquí, pero pastor... Cuando hay que obedecer, hay que obedecer. Clama a tu Dios que te dé un hábito de obediencia. Oh Señor, dame un hábito de obediencia, que a partir de hoy yo sea un hombre, una mujer, un joven, un niño, obediente a la verdad tuya, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Las pruebas también nos permiten ser una ayuda para otros. Es posible que las pruebas en nosotros no tenga otro propósito que capacitarnos, porque Dios te va a poner una serie de personas para que le ayude en sus pruebas. Entonces Dios está preparándote como cuando tú vas a la universidad a hacer una carrera, para hacer un trabajo. Entonces Dios está usando las pruebas para ponerte personas a tu alrededor, para que tú seas un consolador, para que tú ayudes a esa persona que está en la prueba, que ya tú pasaste. Nuestro texto, segunda a los Corintios, capítulo 1, segunda a los Corintios 1. Versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay un consuelo que viene del Señor en medio de esas pruebas difíciles que nosotros estamos pasando con nuestras familias, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con familiares. Y hay un trabajo que está haciendo esto, y hay un consuelo que viene que a veces no comprendemos, y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos decirle a la otra persona entonces, mira, el Señor es fiel, mira el consuelo del Señor aquí. Y lo puedes tú decir con elemento de causa. Yo pasé por ahí y el Señor me bendijo en mi carácter, me dio su gracia y me dio su misericordia. Y a ti también te la va a dar. Confía en Él. Eso trae consuelo a nuestros hermanos y aún a personas que no conocen al Señor, que nosotros podemos llevarle el consuelo de Cristo.
En Lucas 22 hay otro ejemplo en Lucas 22, el caso del apóstol Pedro, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La prueba de Pedro no fue fácil, habiendo negado al Señor en aquel momento histórico de la vida del Señor. El Señor viene a Pedro, restaura a Pedro, cuando confirma a tus hermanos. Hay una labor que nosotros vamos a hacer con nuestros hermanos a través de haber pasado por diversas pruebas. Para concluir, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A Él sea la gloria. Él es el fin de nuestras vidas. Él es nuestro Dios y gran sumo sacerdote. Él envía las pruebas para que nosotros formemos nuestro carácter como el de Él y que Él sea glorificado en su iglesia. Que nos ayude a vivir vidas que glorifiquen su nombre con un principio de obediencia a su bendita palabra. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú traes a nosotros las pruebas con un propósito justo, santo y verdadero. Gracias porque en ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Perdónanos, Señor, todas las veces que no hemos sido fiel delante de ti a través de las pruebas. Perdónanos porque hemos visto muchas veces despropósito en ti, nos hemos quejado. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este peregrinar para nosotros ser fieles a ti y a tu palabra. Danos tu gracia, tu poderosa gracia, para nosotros hacer un hábito de obediencia. Que nos habituemos a obedecerte, que cada día al tener comunión íntima contigo, nosotros podamos vivir conscientes de tu presencia en nuestras vidas. Gloria, gloria sean dadas a ti y al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Bendice a tu pueblo en este lugar.
Gracias por los pastores que tú nos has dado. Gracias por los hermanos. Que esta iglesia continúe siendo un faro de luz en medio de la oscuridad. Y que el poder de Cristo a través de su palabra sea visto por muchos hombres en este lugar. Llama a pecadores, oh Dios, al arrepentimiento. En el nombre poderoso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.